Queridos amigos de la cita joven, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otra edición de La Taberna de Tomás. Llevamos 5 capítulos y en la edición del día de hoy, en el programa del día de hoy, nos acompaña Andrew Cuomo. Él es gobernador de Nueva York y lo traemos el día de hoy en alusión a unas declaraciones que él hizo en abril del año 2020 refiriéndose a la causa del descenso de contagios de coronavirus en la ciudad de Nueva York. Veamos qué nos dice Andrew Cuomo. The number is down because we brought the number down. God did not do that. Fate did not do that. Destiny did not do that. A lot of pain and suffering did that. And that's why we lost 5 pounds. Because we went out every day and we exercised and we burned more calories than we ate. That's how it works. It's math. Bien, de lo que acabamos de ver me gustaría que nos quedemos con la siguiente frase de Cuomo. Él dice lo siguiente: el número bajó porque nosotros lo hicimos bajar, no lo hizo Dios. Bien, más allá de la cuestión incidental del coronavirus, me gustaría que en vez de quedarnos en esa situación concreta, vayamos a un planteo un poco más general y veamos qué es lo que un contexto más general está planteando precisamente Cuomo. Él, de acuerdo a lo que estamos viendo, parecería plantear como una especie de oposición o competencia entre el actuar divino y el actuar humano, de forma tal que lo que hace Dios no lo hace el ser humano, y lo que hace el ser humano no lo hace Dios. Cuando alguno interviene, excluye la posibilidad de que el otro intervenga, de forma tal que si lo hace Dios, no lo hace el ser humano, y si lo hace el ser humano, en cambio, no lo hace Dios. ¿Es correcta esta interpretación? Para tratar de responder a este planteo filosófico que nos hace Cuomo, me gustaría que podamos dividir esta pequeña conversación en 2 partes. En una primera vamos a hablar de la idea de creación de Santo Tomás y en una segunda parte vamos a ver cómo esta consideración se aplica también de cara al actuar del ser humano frente al actuar de Dios. Ver si es cierto lo que plantea Cuomo, de que cuando actúa Dios no actúa el ser humano y cuando actúa el ser humano no actúa Dios. Bien, vayamos entonces a la idea de creación. Claramente la creación es hacer que algo empiece a existir. Donde nada había, ahora empieza a haber algo. Antes de la creación, nada hay. No hay espacio, no hay tiempo, no hay ser, no hay nada. Pero sería un error entender que la creación se agota únicamente en ese momento inicial en el que Dios puso todas las cosas en la existencia. Veámoslo de esta manera. Ninguno de nosotros hizo algo para empezar a existir. El hecho de empezar a existir no fue algo que nosotros merecimos, no fue algo que nosotros nos ganamos con alguna acción previa, es simplemente un don que se nos ha concedido. Ninguno de nosotros pidió ser llamado a la existencia, ninguno de nosotros firmó algo o hizo algo en orden a empezar a existir. Pero piénsenlo de esta manera también, no solo ninguno de nosotros hizo algo para empezar a existir, sino que ninguno de nosotros hace algo para mantenerse en este momento en la existencia. Uno podrá decir, no, yo no sé, corro 10 kilómetros a la semana, me mantengo saludable, tomo mi jugo de arándanos todas las mañanas para evitar el cáncer, duermo mis 8 horas. Claro, todas estas son cosas que nos ayudan a tener una vida más saludable, si se quiere. Pero no hay que identificar vida con existencia. De alguna manera, la vida nuestra está, en cierto sentido, en nuestro control. De forma tal que si es que yo quiero quitarme la vida, podría hacerlo. Sin embargo, yo nada puedo hacer para dejar de existir. Incluso si es que me quito la vida, seguiré existiendo, mi alma separada de mi cuerpo, porque la existencia no es algo que depende de mí, no es algo que yo estoy haciendo en este momento. Esto es muy importante porque para Santo Tomás, y aquí el kit del asunto, la creación es una relación. La creación no es algo que Dios hizo en un determinado momento, como hacer explotar el Big Bang, por ejemplo, y después terminó la creación, sino que la creación es algo que Dios está haciendo en este momento con cada uno de nosotros. Dios nos pone en la existencia, pero además nos sostiene en este momento en la existencia. Implica una relación real por parte nuestra respecto de Dios, porque es Él quien nos sostiene en este momento en la existencia. Es Él quien nos sostiene en el ser. Si Él no nos estuviera creando en este momento, simplemente dejaríamos de existir. De ahí que la creación, entendida como relación, implica no solo ese inicio en el ser, sino también el hecho de sostenernos en el ser. Y aquí lo interesante también, el obrar sigue al ser.
De ahí que lo que no puede ser sin Dios no puede obrar sin Dios. Parte de la creación es también el gobierno que Dios hace de todas las criaturas para que regresen a Él. Y en ese sentido, Dios me está sosteniendo también en cada una de las acciones que estoy realizando en este momento. Esto nos lleva a la segunda parte en la cual vamos a ver cómo el actuar de Dios se relaciona con el actuar del ser humano. Pero aquí vamos a hacer un planteo estrictamente filosófico, que es lo que venimos haciendo hasta el momento. Vamos a excluir de este planteo las acciones milagrosas, que efectivamente son acciones que Dios hace solo, sin concurso nuestro, sino que vamos a centrarnos en nuestro obrar cotidiano y analizar nuestro obrar cotidiano desde una perspectiva, como decíamos, filosófica. Decíamos hace un momento que el obrar sigue al ser, es decir, aquello que en su ser necesita de Dios, en su obrar también necesita de Dios. Y aquí es muy importante tener en cuenta que todas las acciones que nosotros realizamos brotan de alguna forma del hecho de que existimos. Si no existiríamos, no podríamos hacer absolutamente nada. De ahí que ese acto singular con el que Dios nos sostiene en la existencia, esa relación con Dios, de alguna forma es fuente también de todas las acciones que nosotros realizamos. Todas nuestras acciones brotan del hecho de estar sostenidos en este momento por Dios. Y Él nos sostiene además en cada una de las cosas que hacemos. El obrar sigue al ser. Aquello que no puede existir sin Dios tampoco puede obrar sin Dios. Esto nos lleva de nuevo al planteo de Cuomo. El error de Cuomo sería plantear o entender que Dios entraría en concurso con nosotros como lo hace cualquier otra causa a nivel material, a nivel físico. Por ejemplo, si es que yo tengo que transportar bloques de cemento de 10 kilogramos y le digo a mi amigo Kurnes que me ayude a llevarlos, claramente o es él quien lleva el bloque de cemento o soy yo quien lo lleva. Y cuando nosotros lo llevamos juntos, de alguna forma nos distribuimos el peso de forma tal que la acción se divide entre los dos. Él cargará 5 kilos y otros 5 kilos, o él cargará en proporción 6 y yo 4, no sé. Pero de alguna forma lo que hace él no lo puedo hacer yo, y lo que estoy haciendo yo no lo hace él. Eso pasa con todas las causas físicas. El tema es que Dios no es una causa física más, es una causa metafísica, es decir, una causa que está más allá de lo físico. Eso es lo que expresa el término metá en griego, para formar la palabra metafísica, aquello que está más allá de lo físico. Dios no entra en concurso entonces con nosotros como si fuera una causa física más. Él opera en un plano diferente, en un plano metafísico, más allá de lo físico. De que cuando Dios me sostiene la existencia en cada una de las cosas que hago, Él no compite conmigo. No es que lo que está haciendo Él respecto de mí no lo hago yo y lo que hago yo no lo hace Él, sino que de alguna forma mientras más mío es el acto, hay también una mayor acción de Dios. Mis acciones son causadas por mí y también son causadas por Dios, aunque en planos distintos. Por eso se dice que Dios es causa primera de todas las cosas que yo hago. Yo soy causa segunda en la medida que estoy siendo sostenido por Dios, causa primera en todas las acciones que estoy realizando. Lo interesante es que Dios interviene, como decíamos, en el mundo, permitiendo que se den los movimientos naturales sin que dejen de ser naturales. Dios sostiene una manzana en su caída hacia la tierra, producto de la ley de la gravedad, pero no anula la ley de la gravedad. La ley de la gravedad se mantiene en toda su vigencia y necesita, si se quiere, para mantenerse en su vigencia, debe ser sostenida por Dios. Y lo mismo podemos decir respecto a nuestras acciones libres. Dios es causa primera de todas nuestras acciones libres y nos sostiene en todas nuestras acciones libres sin que esa acción deje de ser libre, sin que esa acción deje de tener su consistencia propia. En cada una de las cosas que hacemos, Dios no compite con nosotros, Dios nos sostiene en la existencia. Si quisiéramos decirlo así, en las acciones que realizamos, mientras más actúa el ser humano, más actúa sostenido precisamente por Dios, más interviene también Dios sosteniéndonos en esa acción. Ahora bien, si hay una cosa que nosotros podemos hacer absolutamente solos, sin Dios, y es el pecado. Por medio del pecado nosotros introducimos un defecto en una acción que está llamada a ser buena. De ahí que todas las acciones buenas que nosotros realizamos, las realizamos en coautoría, si se quiere, con Dios, siendo Dios causa primera y nosotros causa segunda de esa acción. En cambio, el pecado que nosotros realizamos es exclusivamente nuestro. Nosotros somos causa primera del pecado. Introducimos en una determinada acción un desorden, un defecto, una falla. Y esa falla, esa deficiencia es nuestra, no de Dios. Bueno, queridos amigos, este video seguramente va a dar muchas cosas que pensar.
No es un tema sencillo para entender y mucho menos para explicar en un contexto como este. Si es que tienen dudas, alguna cosa que quieran plantear, no duden en hacerla en los comentarios y trataremos de responderlas. Suscríbanse al canal de La Cita Joven para seguir viendo más contenidos como este. Y Dios mediante nos encontramos pronto para otra edición de La Taberna de Tomás. Nos vemos, taberneros, cuídense. Chao.